¿Qué pasaría si la historia de la humanidad no es como nos la contaron? A lo largo del tiempo, han existido civilizaciones con conocimientos avanzados. Algunas construyeron templos alineados con las estrellas, otras desarrollaron tecnologías que aún no podemos explicar, y algunas simplemente desaparecieron sin dejar rastro. ¿Cómo lograron construir estructuras imposibles con herramientas primitivas? ¿Realmente lo hicieron solos? ¿O hay una parte de la historia que aún no conocemos? En este viaje por el pasado, exploraremos civilizaciones tan avanzadas que desafían la lógica. Desde la legendaria Atlántida hasta los enigmas de Göbekli Tepe, analizaremos las pruebas de un conocimiento perdido en el tiempo. ¿Fueron estas civilizaciones más avanzadas de lo que creemos? ¿Hubo una cultura anterior que las conectó a todas? La respuesta podría cambiarlo todo. Prepárate para descubrir la verdad oculta en las ruinas del pasado y quizá en el futuro de la humanidad. Imaginen una civilización más avanzada que la nuestra, tragada por el mar. Hace miles de años, la nación isleña de Atlántida desapareció, dejando solo susurros en el viento. Esta es la historia que contaban los antiguos griegos, una historia de un poderoso imperio y su trágica caída. Platón, el filósofo griego, fue el primero en escribir sobre la Atlántida en sus diálogos. La describió como una isla magnífica, más grande que Libia y Asia Menor juntas. La Atlántida era un lugar de belleza e innovación, con tecnología avanzada y una estructura social compleja. Su gente era próspera y poderosa, su imperio se extendía por todo el mundo conocido. Pero los atlantes se volvieron arrogantes, su ambición superó su sabiduría. Libraron una guerra contra Atenas y los otros estados griegos. Su codicia los condujo por un camino de destrucción. Los dioses, enojados por su arrogancia, desataron su furia sobre la Atlántida. Terremotos destrozaron la isla, los volcanes entraron en erupción y los mares subieron para reclamar la tierra. En un solo día y una noche de destrucción cataclísmica, la Atlántida desapareció bajo las olas, perdida para siempre. ¿Fue la Atlántida real o simplemente una fábula, una advertencia sobre los peligros del orgullo y la naturaleza voluble del poder? El misterio ha cautivado a la humanidad durante milenios. Exploremos el enigma de la Atlántida, separando la realidad de la ficción, y profundicemos en el atractivo perdurable de este mundo perdido. Platón pinta una imagen vívida de la Atlántida, describiendo una civilización muy adelantada a su tiempo. Sus ciudades eran maravillas de la ingeniería, con imponentes estructuras, canales intrincados e infraestructura avanzada. Los atlantes habían aprovechado el poder de los cristales, utilizando su energía para diversos fines. Poseían armas y tecnología desconocidas para los antiguos griegos. Sus barcos, impulsados por medios desconocidos, podían atravesar vastas distancias. Sus conocimientos de astronomía y matemáticas superaban todo lo conocido en el mundo antiguo. La Atlántida era un crisol de culturas, un centro de comercio y conocimiento. Gente de todos los rincones del mundo conocido acudía a sus costas, atraída por su prosperidad y la promesa de nuevos descubrimientos. Los atlantes eran famosos por su sabiduría. Sus filósofos y científicos empujaban los límites del entendimiento humano. Su sociedad era jerárquica, gobernada por un consejo de ancianos sabios. Valoraban la justicia y la equidad, y se decía que sus leyes eran justas y equitativas. Pero esta edad de oro no iba a durar. La ubicación exacta de la Atlántida es un misterio que ha impulsado innumerables expediciones y teorías. Platón la sitúa más allá de las columnas de Hércules, generalmente interpretadas como el Estrecho de Gibraltar. Esto coloca a la Atlántida en el Océano Atlántico, pero su paradero exacto sigue siendo desconocido. Algunos creen que la Atlántida yace sumergida bajo las olas,
perdida por el tiempo y los estragos del mar. Otros sugieren que pudo haber estado ubicada en una isla que desde entonces ha sido destruida por actividad volcánica u otros desastres naturales. Abundan las teorías que van desde lo plausible hasta lo fantástico. Algunos señalan las Azores, un grupo de islas volcánicas en el Atlántico, como una posible ubicación. Otros sugieren que Santorini, una isla griega devastada por una erupción volcánica en el pasado distante, podría ser los restos de la Atlántida. Aún otros creen que la Atlántida estaba ubicada en el Caribe, el Mediterráneo o incluso la Antártida. La falta de evidencia concreta permite una amplia gama de especulaciones. Cada teoría añade otra capa al enigma de la Atlántida. La cuestión de la existencia de la Atlántida ha intrigado a historiadores, arqueólogos y exploradores durante siglos. Si bien el relato de Platón es el más detallado, no existe otra evidencia contemporánea que respalde la existencia de una civilización tan avanzada. Los escépticos argumentan que la Atlántida es un mito, una creación ficticia de la imaginación de Platón, destinada a ilustrar puntos filosóficos sobre los peligros de la ambición descontrolada. Señalan la falta de evidencia arqueológica y los elementos fantásticos de la historia de Platón como prueba de que la Atlántida no es más que un cuento fascinante. Sin embargo, los creyentes responden que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Argumentan que la Tierra ha sufrido innumerables transformaciones a lo largo de milenios, y que cualquier rastro de la Atlántida podría haber sido destruido o permanecer sin descubrir. Señalan mitos y leyendas antiguas de diversas culturas en todo el mundo, que comparten sorprendentes similitudes con la historia de la Atlántida, lo que sugiere un origen común o un recuerdo compartido de una civilización perdida. Göbekli Tepe es un lugar especial. Está en Turquía, en una colina. Esta colina es como una cápsula del tiempo. Guarda secretos de hace mucho tiempo. Durante muchos años, la gente pensó que era solo una colina normal. No sabían lo que estaba escondido debajo. Luego, los arqueólogos comenzaron a excavar. Encontraron algo asombroso. Encontraron enormes piedras, colocadas en círculos. Estas piedras estaban cubiertas de tallas de animales. Estas no eran piedras cualquiera. Eran parte de un templo, construido por personas hace más de 12.000 años. En los años 60, la gente empezó a estudiar la colina. Encontraron herramientas de pedernal y pedazos de cerámica rotos. Esto demostró que la gente vivió allí hace mucho tiempo. Pero nadie sabía qué tan antiguo era realmente. Luego, en los años 90, un arqueólogo alemán llamado Klaus Schmidt comenzó a excavar. Rápidamente se dio cuenta de que este era un sitio importante. Encontró las piedras de pie y las tallas. Schmidt y su equipo trabajaron durante muchos años. Descubrieron cuidadosamente más y más del sitio. Cada nuevo descubrimiento era más emocionante que el anterior. Göbekli Tepe es muy antiguo. Es más antiguo que Stonehenge. Es incluso más antiguo que las pirámides de Egipto. De hecho, es el templo más antiguo conocido en el mundo. Esto es importante porque cambia nuestra forma de pensar sobre la historia. Antes de Göbekli Tepe, pensábamos que las personas que vivieron hace tanto tiempo eran simples. Pensábamos que solo les importaba encontrar comida y refugio. Pero Göbekli Tepe nos muestra algo diferente. Nos muestra que estas personas eran capaces de cosas asombrosas. Se organizaron para construir algo enorme y complejo. Esto lo cambia todo. Las personas que construyeron Göbekli Tepe eran cazadores-recolectores. No cultivaban ni vivían en ciudades. Entonces, ¿por qué construyeron un sitio tan grande y complejo? Una teoría es que era un lugar de culto. Los animales tallados en las piedras podrían ser dioses o espíritus. La gente podría haber venido de kilómetros a la redonda para adorar aquí. Otra teoría es que era un lugar para que la gente se reuniera y socializara. Tal vez se usaba para fiestas o ceremonias. No lo sabemos con seguridad, pero debe haber sido importante para ellos. Sección 5. El significado de los pilares.
Los pilares de Göbekli Tepe tienen forma de T. Están dispuestos en círculos, con dos pilares más grandes en el centro. Algunos pilares son lisos, pero muchos están cubiertos de tallas. Las tallas son asombrosas. Muestran animales como leones, zorros, serpientes y pájaros. Algunas tallas muestran formas y símbolos abstractos. No sabemos qué significan todos. Algunos expertos piensan que los animales representan diferentes clanes o familias. Otros piensan que son símbolos del mundo natural. Las tallas podrían contar historias o representar creencias. Todavía estamos tratando de entenderlas. Sección 6. Un lugar de reunión. Göbekli Tepe no era un lugar donde la gente viviera permanentemente. No hay casas ni señales de la vida cotidiana. En cambio, parece haber sido un lugar donde la gente se reunía para ocasiones especiales. Imaginen a personas viajando durante días para llegar a este sitio. Traen comida, herramientas y materiales. Trabajan juntos para construir y reconstruir las estructuras. Comparten historias, realizan rituales y celebran. Göbekli Tepe podría haber sido un lugar donde diferentes grupos se reunían e interactuaban. Podría haber sido un centro para el comercio, la diplomacia o incluso el matrimonio. Solo podemos imaginar las imágenes y los sonidos de estas reuniones. Sección 7. Los misterios permanecen. Göbekli Tepe es un rompecabezas. Todavía hay muchas cosas que no sabemos sobre él. ¿Por qué dejaron de usarlo? ¿Qué pasó con la gente que lo construyó? Hemos encontrado muchos artefactos en el sitio, pero todavía estamos reconstruyendo la historia. Se están haciendo nuevos descubrimientos todo el tiempo. Cada uno nos acerca a la comprensión de este lugar asombroso. Göbekli Tepe desafía nuestras suposiciones sobre el pasado. Nos muestra que nuestros antepasados eran capaces de mucho más de lo que pensábamos. Es un recordatorio de que todavía hay mucho que aprender sobre nuestra historia. Sección 8. Göbekli Tepe y el futuro. Göbekli Tepe es un sitio frágil. Está expuesto a los elementos y al desgaste del tiempo. Los arqueólogos están trabajando cuidadosamente para preservarlo para las futuras generaciones. El sitio se ha convertido en un destino turístico popular. Gente de todo el mundo viene a ver esta antigua maravilla. Esto trae desafíos, pero también oportunidades. El turismo puede ayudar a financiar la preservación del sitio y apoyar a la comunidad local. También puede crear conciencia sobre la importancia de la arqueología y nuestra historia humana compartida. Sección 9. Una nueva visión del pasado. Göbekli Tepe ha cambiado nuestra comprensión del pasado. Nos ha demostrado que los humanos eran capaces de grandes cosas mucho antes de lo que pensábamos. Nos ha obligado a reconsiderar nuestro lugar en la historia. Este descubrimiento es un recordatorio de que nunca debemos dejar de cuestionar lo que creemos saber. El pasado está lleno de sorpresas. Todavía hay muchos secretos esperando ser descubiertos. Göbekli Tepe es un regalo del pasado. Es un mensaje de nuestros antepasados que nos recuerda nuestra humanidad compartida y nuestra capacidad para la grandeza. Imaginen una civilización vasta y antigua, perdida en el tiempo durante miles de años. Esta es la historia de la civilización del Valle del Indo, una cultura notable que prosperó en el sur de Asia desde alrededor del 3300 hasta el 1300 a.C. La gente del Indo eran hábiles constructores, ingenieros inteligentes y artistas creativos que dejaron un legado de innovación. Crearon ciudades prósperas, dominaron la gestión del agua y desarrollaron tecnologías avanzadas, todo mientras mantenían una cultura única y fascinante. La civilización del Valle del Indo, llamada así por el río Indo que fluye a través de la región, se extendía por lo que hoy es Pakistán y partes de India y Afganistán. Esto la convierte en una de las civilizaciones más grandes del mundo antiguo, incluso más grande que el antiguo Egipto o Mesopotamia. Durante siglos, la gente del Indo floreció, construyendo ciudades impresionantes y participando en redes comerciales que abarcaban una vasta área. Luego, alrededor de 1900 a.C., algo sucedió. Las ciudades comenzaron a declinar y finalmente fueron abandonadas. Las razones exactas de este declive siguen siendo un misterio, pero las teorías van desde el cambio climático hasta los cambios en los patrones de los ríos.
Cualquiera que sea la causa, la civilización del Indo desapareció de la vista, dejando solo pistas tentadoras de su existencia. No fue hasta la década de 1920 que los arqueólogos, juntando fragmentos de cerámica y ladrillos antiguos, comenzaron a descubrir los secretos de esta civilización perdida. El descubrimiento de la civilización del Valle del Indo fue un evento importante en la arqueología, que reveló una sociedad sofisticada y compleja que había estado oculta durante milenios. La historia del Indo todavía se está escribiendo a medida que los arqueólogos continúan desenterrando nuevos descubrimientos que arrojan luz sobre este fascinante mundo antiguo. Las ciudades de la civilización del Valle del Indo eran maravillas de la planificación urbana, mostrando un nivel de sofisticación rara vez visto en el mundo antiguo. A diferencia de las ciudades dispuestas al azar de otras civilizaciones, las ciudades del Indo, como Mohenjo-Daro y Harappa, se trazaron en un sistema de cuadrícula preciso. Imaginen calles rectas que se cruzan en ángulos rectos, creando bloques ordenados que albergaban casas, talleres y edificios públicos. Este patrón de cuadrícula, un testimonio de la comprensión avanzada de la planificación urbana del pueblo del Indo, facilitó la eliminación eficiente de desechos y la fácil navegación. Las calles principales anchas, algunas de hasta 30 pies de ancho, acomodaban carros y peatones, mientras que las calles estrechas proporcionaban acceso a las áreas residenciales. Este diseño bien organizado sugiere una sociedad altamente estructurada con una autoridad central fuerte capaz de planificar y ejecutar proyectos urbanos tan complejos. Pero el ingenio de la planificación de la ciudad del Indo fue más allá del diseño. Estos antiguos planificadores urbanos también priorizaron la higiene y el saneamiento, algo muy inusual para su época. Los sistemas de drenaje sofisticados, construidos con ladrillos horneados y con desagües cubiertos, llevaban las aguas residuales lejos de las casas y las áreas públicas. Muchas casas incluso tenían baños privados conectados a esta red subterránea, un lujo desconocido en la mayoría de las civilizaciones antiguas. Estas innovaciones destacan la notable comprensión del pueblo del Indo sobre la salud pública y su compromiso de crear un entorno de vida limpio y saludable para sus ciudadanos. El agua, el alma de cualquier civilización, era especialmente crucial para el pueblo del Indo, que vivía en una región caracterizada por un clima cálido y árido y monzones estacionales. Para prosperar en este entorno, desarrollaron métodos ingeniosos para gestionar los recursos hídricos, mostrando sus habilidades de ingeniería avanzadas y su profunda comprensión de la hidrología. Una de las hazañas más impresionantes de la ingeniería del Indo fue su tecnología de construcción de pozos. Construyeron numerosos pozos, algunos revestidos con ladrillos, en todas sus ciudades para proporcionar una fuente confiable de agua potable limpia. Estos pozos, excavados profundamente en el suelo, aprovecharon los acuíferos subterráneos, asegurando un suministro constante de agua incluso durante los periodos secos. La disponibilidad generalizada de agua es evidente en los numerosos baños públicos y privados que se encuentran en las ciudades del Indo, lo que indica que el agua no era solo una necesidad, sino que también desempeñaba un papel en sus rituales y en la vida diaria. Más allá del agua potable, el pueblo del Indo también dominó el arte del riego. Construyeron elaborados sistemas de canales y embalses para canalizar y almacenar agua para la agricultura, lo que les permitió cultivar incluso durante la estación seca. Estos sistemas de gestión del agua a gran escala, que requieren una planificación y coordinación cuidadosas, permitieron que la civilización del Indo floreciera en un entorno desafiante, apoyando una gran población y una producción agrícola excedente. Sus enfoques innovadores para la gestión del agua, siglos adelantados a su tiempo, destacan el ingenio y la adaptabilidad del pueblo del Indo. La civilización del Valle del Indo fue testigo de avances significativos en la metalurgia, lo que demuestra su dominio sobre varios metales y su uso en la elaboración de herramientas, armas y objetos decorativos. Eran particularmente hábiles en el trabajo con cobre y bronce, que utilizaron para crear una amplia gama de artefactos que proporcionan información sobre su vida cotidiana y destreza tecnológica. Las excavaciones arqueológicas han desenterrado numerosas herramientas de cobre y bronce de los sitios del Indo, incluyendo hachas, cinceles, cuchillos y anzuelos.
Estas herramientas esenciales para la agricultura, la construcción y las actividades cotidianas demuestran la capacidad del pueblo de Lindo para extraer, fundir y dar forma a los metales con precisión. También desarrollaron pesos y medidas estandarizados, como lo demuestra el descubrimiento de pesos cúbicos hechos de diversos materiales, lo que sugiere un sistema para regular el comercio. Más allá de los objetos utilitarios, los artesanos de Lindo también elaboraron exquisitas joyas y artículos decorativos, utilizando oro, plata y piedras preciosas. El descubrimiento de collares, aretes y brazaletes de diseño intrincado, a menudo adornados con cornalina, lapislázuli y ágata, revela un sofisticado sentido de la estética y el alto valor que se le da al adorno personal. La presencia de estos materiales preciosos procedentes de tierras lejanas apunta a la existencia de extensas redes comerciales que conectan la civilización de Lindo con otras culturas contemporáneas. En lo profundo de las selvas del antiguo México, floreció una gran civilización. Ellos eran los olmecas, el pueblo del caucho, y dejaron una huella imborrable en la historia de Mesoamérica. Surgiendo alrededor del año 1500 a.C., los olmecas fueron la primera gran civilización en esta región. A menudo se les llama la cultura madre de Mesoamérica, porque sus ideas y prácticas influyeron en muchas culturas posteriores. Los olmecas permanecen envueltos en misterio. Gran parte de su historia aún se desconoce. No sabemos su idioma ni cómo se llamaban a sí mismos. Sin embargo, a través de su impresionante arte y arquitectura, podemos vislumbrar sus creencias y su forma de vida. Los olmecas eran hábiles artistas y constructores. Son famosos por sus colosales cabezas de piedra, algunas de las cuales pesan más de 20 toneladas. Estas enormes esculturas, junto con intrincados tallados de jade y cerámica, brindan información valiosa sobre su mundo. Adentrémonos en el mundo de los olmecas y descubramos los secretos de esta antigua y enigmática civilización. La civilización olmeca prosperó en las húmedas tierras bajas de la costa del Golfo de México. Esta área, conocida como el Corazón Olmeca, se encuentra en los actuales estados mexicanos de Veracruz y Tabasco. La región se caracteriza por sus densas selvas tropicales, fértiles valles fluviales y abundantes recursos naturales. Dos sitios principales, San Lorenzo y La Venta, se destacan como importantes centros olmecas. San Lorenzo, el primer sitio olmeca importante, floreció entre los años 1200 y 900 a.C. La Venta, ubicada cerca de la costa del Golfo, se convirtió en el centro olmeca más importante después del declive de San Lorenzo. Prosperó desde el año 900 hasta el 400 a.C. Los olmecas aprovecharon los ríos de la región para el transporte y el comercio. Cultivaron maíz, frijoles y calabaza, los cultivos básicos de Mesoamérica. Los olmecas también utilizaron el caucho, abundante en esta región, para diversos fines. Lo usaban para hacer pelotas para su juego de pelota ritual, ropa impermeable e incluso adhesivos. Los olmecas eran maestros artistas y artesanos. Son más conocidos por sus colosales cabezas de piedra talladas en grandes rocas de basalto. Se cree que estas cabezas, con sus distintivos rostros planos, labios carnosos y ojos almendrados, representan a gobernantes olmecas o figuras importantes. Más allá de las cabezas colosales, los olmecas se destacaron en el tallado de jade. Transformaron esta preciosa piedra verde en intrincados adornos, objetos ceremoniales y pequeñas esculturas. Los olmecas creían que el jade poseía propiedades mágicas y espirituales. Lo asociaban con la fertilidad, la lluvia y el maíz. El arte olmeca a menudo presenta una iconografía distintiva. El hombre jaguar, una criatura que combinaba rasgos de un jaguar y un bebé humano, es un motivo recurrente. Otros temas comunes incluyen pájaros, serpientes y seres sobrenaturales. Estas imágenes brindan destellos de las creencias religiosas y la mitología olmeca. Los olmecas no solo eran hábiles artistas y constructores, también fueron innovadores. Desarrollaron una comprensión sofisticada de la astronomía y las matemáticas. Se cree que desarrollaron un sistema de calendario, e incluso pueden haber sido los primeros en Mesoamérica en desarrollar un sistema de escritura.
La influencia olmeca se extendió mucho más allá de su corazón. A través del comercio y el intercambio cultural, sus ideas y prácticas se difundieron a otras partes de Mesoamérica. Esta influencia es evidente en el arte, la arquitectura y las prácticas religiosas de culturas posteriores, como los mayas y los aztecas. Las contribuciones de los olmecas a la civilización mesoamericana son significativas. Sus innovaciones en arte, arquitectura, religión y organización social sentaron las bases para el desarrollo de culturas posteriores en la región. Sección 5. Símbolos compartidos, creencias compartidas. La conexión olmeca-maya. La civilización maya, que floreció en el sureste de México y partes de América Central, tiene una gran deuda con los olmecas. Muchos elementos de la cultura olmeca, incluyendo su estilo artístico, iconografía religiosa y quizás incluso su sistema de escritura, fueron adoptados y adaptados por los mayas. El motivo del hombre jaguar, tan prominente en el arte olmeca, también se encuentra en el arte maya, aunque en una forma ligeramente diferente. Del mismo modo, el juego de pelota maya, que se jugaba con una pelota de caucho en una cancha larga y estrecha, tiene claras conexiones con el juego de pelota olmeca anterior. El sistema de calendario maya, uno de los más complejos y precisos del mundo antiguo, también puede tener sus raíces en la astronomía y los calendarios olmecas. Si bien los mayas desarrollaron su propio sistema de escritura único, algunos estudiosos creen que puede haber sido inspirado por una escritura olmeca anterior. La evidencia de esto todavía se debate, pero las similitudes son intrigantes. Sección 6. Los aztecas, herederos de un legado. Los aztecas, que alcanzaron la prominencia en el centro de México siglos después del declive de los olmecas, también heredaron elementos de la cultura olmeca. Veían a los olmecas con reverencia, considerándolos los creadores de muchas prácticas culturales importantes. Los aztecas adoptaron y adaptaron el juego de pelota olmeca, que tenía un profundo significado religioso y político en su sociedad. También incorporaron motivos derivados de los olmecas, como el hombre jaguar, en su propio arte e iconografía. Los aztecas valoraban mucho los artefactos olmecas, particularmente los objetos de jade. Creían que estos objetos poseían poderes mágicos y a menudo los incorporaban en sus propios rituales y ceremonias. Los aztecas se veían a sí mismos como herederos de una larga y rica tradición cultural que se remontaba a los olmecas. Sección 7. Desenterrando el pasado, tesoros de La Venta y San Lorenzo. Las excavaciones arqueológicas en La Venta y San Lorenzo han proporcionado una gran cantidad de información sobre los olmecas. En La Venta, los arqueólogos descubrieron un enorme complejo piramidal de tierra, el más grande de Mesoamérica en ese momento. También encontraron tumbas elaboradas llenas de ofrendas de jade y otros artefactos preciosos. San Lorenzo, otro importante centro olmeca, es conocido por sus colosales cabezas de piedra. Estas enormes esculturas, algunas de las cuales pesan más de 20 toneladas, fueron transportadas desde canteras distantes, lo que demuestra la destreza de ingeniería de los olmecas. El descubrimiento de estos sitios y los artefactos que contienen ha sido crucial para reconstruir la historia y la cultura olmecas. Cada nuevo descubrimiento arroja más luz sobre esta enigmática civilización. Sección 8. El colapso. Olmeca. Un misterio para la eternidad. A pesar de sus importantes logros, la civilización olmeca decayó y finalmente desapareció alrededor del año 400 a.C. Las razones exactas de su declive siguen siendo un misterio. Algunos estudiosos creen que los factores ambientales, como los cambios en el clima o el agotamiento de los recursos, pueden haber jugado un papel. Otros sugieren que los conflictos internos o las guerras con grupos vecinos pueden haber contribuido a su caída. Cualquiera que sea la causa, la desaparición de los olmecas es un recordatorio de que incluso las civilizaciones más poderosas no son inmunes al cambio y al declive. Su legado, sin embargo, perduró a través de las muchas culturas que influenciaron. Los olmecas dejaron un rico patrimonio cultural que continúa fascinándonos e inspirándonos hoy. Su arte, arquitectura y creencias religiosas dejaron una huella imborrable en la historia de Mesoamérica. Sección 9. Un legado grabado en piedra. Los olmecas pueden haber desaparecido,
pero están lejos de ser olvidados. Su legado perdura en el arte, la arquitectura y las creencias religiosas de las muchas culturas que influenciaron. Las cabezas colosales, con sus expresiones enigmáticas, continúan mirando desde el pasado, recordándonos el poder perdurable de la creatividad humana y la interconexión de la historia humana. La historia de los olmecas todavía se está escribiendo. Constantemente se están haciendo nuevos descubrimientos, desafiando nuestras suposiciones y profundizando nuestra comprensión de esta fascinante civilización. A medida que continuamos explorando las ruinas de sus ciudades y descifrando el significado de su arte, nos acercamos a desentrañar los misterios de los olmecas, la enigmática cultura madre de Mesoamérica. La historia olmeca es un testimonio del poder perdurable del ingenio humano y del profundo impacto que una civilización puede tener en el curso de la historia. En lo profundo del Valle del Indo duerme un secreto. Enterrada bajo siglos de arena y silencio yace Mohenjo-Daro, un testimonio de una civilización perdida. Esta antigua ciudad, con sus amplias calles y sofisticado sistema de drenaje, fue una vez un bullicioso centro de vida. Ahora se alza como una ruina desolada, un inquietante recordatorio de la impermanencia incluso de las más grandes civilizaciones. Descubierta en 1922, Mohenjo-Daro sorprendió al mundo. Aquí había evidencia de una civilización avanzada contemporánea del antiguo Egipto y Mesopotamia, pero completamente desconocida para la historia. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Cómo eran sus vidas? ¿Y qué evento catastrófico pudo haber llevado a su repentina y misteriosa desaparición? Las ruinas de Mohenjo-Daro susurran historias de un pasado glorioso. La ciudad, dispuesta en forma de cuadrícula, contaba con edificios de varios pisos, baños públicos e incluso un complejo sistema de alcantarillado. Sus habitantes eran hábiles artesanos que elaboraban intrincadas joyas y cerámica. Desarrollaron un sistema de escritura, aún por descifrar, que sugiere una cultura rica y compleja. Pero en medio de esta evidencia de sofisticación y arte, se desarrolla una historia más oscura. Las calles de Mohenjo-Daro están llenas de esqueletos, congelados en el tiempo como si hubieran sido atrapados en una terrible catástrofe. Estos restos, esparcidos por toda la ciudad, hablan de un final repentino y violento. ¿Qué calamidad afectó a esta civilización avanzada? ¿Fue un desastre natural, una invasión o algo mucho más enigmático? La desaparición de Mohenjo-Daro es un enigma que ha desconcertado a arqueólogos e historiadores durante décadas. La ciudad no muestra signos de un declive gradual, no hay evidencia de un asedio prolongado, ni indicios de un abandono lento. En cambio, la evidencia sugiere un evento repentino y catastrófico. Abundan las teorías, que van desde lo plausible hasta lo extravagante. Algunos sugieren una inundación devastadora, otros un terremoto, o un cambio en el curso del río Indo. Pero ninguna de estas teorías explica completamente la magnitud de la destrucción o la peculiar naturaleza de algunas de las pruebas. Los esqueletos esparcidos por Mohenjo-Daro se encuentran entre las piezas más intrigantes del rompecabezas. A diferencia de los sitios arqueológicos típicos, donde los cuerpos se encuentran enterrados con cuidado, estos esqueletos yacen donde cayeron, en las calles y casas, congelados en posturas de terror. Algunos esqueletos muestran signos de traumatismos violentos, mientras que otros parecen haber muerto instantáneamente. Añadiendo al misterio, muchos de los esqueletos exhiben niveles inusualmente altos de radiactividad. ¿Podría ser esto evidencia de una antigua explosión nuclear, como algunos han sugerido? Alimentando aún más la especulación están los llamados restos vitrificados encontrados en Mohenjo-Daro. Esparcidos por toda la ciudad hay parches de ladrillos y cerámica derretidos, fusionados a temperaturas superiores a 1500 grados Celsius. ¿Qué pudo haber generado un calor tan intenso? Las explicaciones convencionales, como incendios u hornos, no explican las temperaturas extremas involucradas. Los restos vitrificados, como los esqueletos radiactivos, apuntan hacia un evento mucho más devastador que cualquier otro conocido en el mundo antiguo. La presencia de esqueletos radiactivos y restos vitrificados ha llevado a algunos a proponer una teoría sorprendente, que Mohenjo-Daro fue destruida por una antigua explosión nuclear.
Los defensores de esta teoría señalan antiguos textos hindúes que describen armas de poder inimaginable, capaces de arrasar ciudades enteras. Si bien es intrigante, la teoría de una antigua explosión nuclear enfrenta desafíos significativos. No hay evidencia de un cráter consistente con una explosión nuclear, y los niveles de radiactividad, aunque elevados, no son prueba concluyente de una detonación nuclear. Si bien la posibilidad de una antigua explosión nuclear captura la imaginación, existen otras explicaciones más plausibles. Algunos científicos especulan que una intensa explosión aérea de un meteorito podría haber generado el calor requerido para vitrificar las ruinas y explicar la destrucción repentina y generalizada. Otros sugieren que un terremoto masivo, seguido de una tormenta de fuego, podría haber devastado la ciudad. El Valle del Indo está situado en una región sísmicamente activa y un poderoso terremoto podría haber provocado incendios que arrasaron la ciudad, derritiendo ladrillos y cerámica. A pesar de décadas de investigación y especulación, el verdadero destino de Mohenjo-Daro sigue siendo esquivo. La falta de evidencia concluyente deja la puerta abierta a una amplia gama de interpretaciones, desde lo mundano hasta lo extraordinario. La ausencia de respuestas definitivas solo profundiza el misterio. ¿Fue un desastre natural, una invasión o algo completamente desconocido para la ciencia moderna? Hasta que salga a la luz más evidencia, la verdadera historia de la desaparición de Mohenjo-Daro seguirá envuelta en un enigma. Mohenjo-Daro se erige como un centinela silencioso de una civilización perdida, sus secretos enterrados bajo las arenas del tiempo. El misterio de su desaparición continúa fascinando e intrigando, un claro recordatorio del poder de la naturaleza y la fragilidad de la existencia humana. A medida que profundizamos en los misterios del pasado, nos enfrentamos a los límites de nuestra propia comprensión. Mohenjo-Daro nos desafía a considerar la posibilidad de que nuestros antepasados poseyeran conocimientos y tecnologías que se han perdido en el tiempo. Nos obliga a seguir buscando respuestas, a desentrañar los hilos de la historia y a reconstruir la historia de esta enigmática civilización perdida. La historia está llena de misterios. Encontramos pistas fascinantes de grandes civilizaciones que ahora han desaparecido. ¿Qué pasó con estas culturas? ¿Podrían ser más avanzadas de lo que pensamos? ¿Se perdieron sus tecnologías, creencias y conocimientos en el tiempo? Estas preguntas han fascinado a exploradores y estudiosos durante siglos. Nos atrae lo desconocido, la posibilidad de redescubrir el conocimiento perdido. En este ensayo, exploraremos 3 civilizaciones enigmáticas: la civilización del Valle del Indo, la Atlántida y Lemuria. Al examinar la evidencia arqueológica y las teorías intrigantes, profundizaremos en sus posibles logros en arquitectura, astronomía y matemáticas. Únanse a mí mientras viajamos en el tiempo para descubrir los secretos de estos mundos perdidos. Las civilizaciones antiguas a menudo poseían un conocimiento sorprendentemente avanzado. Vemos esto en su arquitectura monumental, observaciones astronómicas precisas y estructuras sociales complejas. Las pirámides de Egipto, por ejemplo, continúan asombrándonos con su destreza en ingeniería. ¿Cómo lograron las culturas antiguas tales hazañas? Poseían tecnologías o conocimientos que se han perdido en la historia. La posibilidad es a la vez intrigante y desafiante. Nos obliga a reconsiderar lo que creemos saber sobre el pasado. La historia convencional cuenta una cierta historia. Pero, ¿y si esa historia está incompleta? ¿Qué pasa si nuestros antepasados sabían más de lo que les damos crédito? Al juntar los fragmentos de evidencia, podemos comenzar a desentrañar la verdadera sofisticación de estas culturas antiguas. La civilización del Valle del Indo floreció en la actual India y Pakistán desde alrededor del 3300 hasta el 1300 a.C. Era una civilización vasta y sofisticada, conocida por su impresionante planificación urbana e infraestructura avanzada. Ciudades como Mohenjo-Daro y Harappa contaban con diseños de calles en forma de cuadrícula, sistemas de drenaje complejos y grandes baños públicos. La uniformidad de pesos y medidas en esta vasta civilización sugiere un gobierno altamente organizado y centralizado.
La gente del Indo también eran hábiles artesanos, produciendo hermosa cerámica, joyas y esculturas. Sus redes comerciales se extendían por todas partes, conectándolos con Mesopotamia y otras civilizaciones antiguas. A pesar de sus logros, la escritura del Indo permanece sin descifrar. La escritura del Indo, que se encuentra en sellos y cerámica, es un enigma fascinante. A pesar de décadas de investigación, los académicos aún no han descubierto sus secretos. Algunos creen que representa un idioma perdido en el tiempo. Otros argumentan que puede no ser un lenguaje escrito en absoluto, sino un sistema de símbolos o pictogramas. Descifrar la escritura del Indo sería un gran avance en la comprensión de esta antigua civilización. Podría revelar una gran cantidad de información sobre sus creencias, costumbres y vida cotidiana. Hasta entonces, la escritura del Indo sigue siendo un rompecabezas frustrante, un recordatorio de la inmensidad de lo que no sabemos. La civilización del Valle del Indo, con su avanzada planificación urbana y escritura misteriosa, desafía nuestras suposiciones sobre el pasado. Nos recuerda que las civilizaciones sofisticadas pueden florecer y luego desaparecer, dejando solo pistas tentadoras. Sección 5. El enigma de la Atlántida. La Atlántida, la legendaria nación isleña descrita por el filósofo griego Platón, ha capturado la imaginación durante siglos. Según Platón, la Atlántida era una civilización poderosa y avanzada que fue destruida por un evento catastrófico. Si bien muchos descartan la Atlántida como un mito, algunos creen que podría estar basada en un evento histórico real. Señalan evidencia geológica de antiguas inundaciones y erupciones volcánicas como posibles causas de la desaparición de la isla. ¿Podría la Atlántida ser más que una leyenda? Abundan las teorías sobre la ubicación de la Atlántida, con sugerencias que van desde el mar Mediterráneo hasta el Océano Atlántico. Algunos incluso especulan que la Atlántida pudo haber estado ubicada en la Antártida, basándose en mapas antiguos que parecen representar el continente antes de que estuviera cubierto de hielo. Sección 6. Lemuria. ¿Continente perdido del Pacífico? Lemuria, como la Atlántida, es un hipotético continente perdido. Se dice que existió en el Océano Pacífico, conectando India, Australia y las Américas. Los defensores de Lemuria señalan similitudes en mitos antiguos, idiomas, flora y fauna en estas regiones. Sin embargo, no hay evidencia científica que respalde la existencia de Lemuria. Los geólogos sostienen que los continentes no pueden simplemente hundirse bajo el océano. La teoría de la tectónica de placas explica el movimiento de los continentes durante millones de años, pero no permite la repentina desaparición de una masa terrestre tan grande como Lemuria. Si bien Lemuria puede no ser un continente perdido literal, podría representar una memoria cultural compartida de una civilización antigua que existió en la región del Pacífico. Investigaciones adicionales sobre los mitos y leyendas de las culturas del Pacífico pueden arrojar luz sobre los orígenes de este concepto intrigante. Sección 7. Astronomía avanzada en el mundo antiguo. Muchas culturas antiguas poseían un conocimiento sofisticado de astronomía. Rastraron los movimientos de las estrellas y los planetas, desarrollando calendarios complejos y prediciendo eclipses. Estas observaciones no eran meramente académicas. Desempeñaron un papel crucial en la agricultura, la religión y la navegación. Los antiguos egipcios, por ejemplo, alinearon sus pirámides con notable precisión con los puntos cardinales y ciertas estrellas. Los mayas de Mesoamérica desarrollaron un sistema de calendario altamente preciso basado en sus observaciones de Venus. ¿Cómo lograron estas culturas antiguas tal destreza astronómica? ¿Poseían instrumentos avanzados o desarrollaron métodos ingeniosos para observar el cielo nocturno a simple vista? Sus logros continúan inspirando asombro y maravilla. Sección 8. Comparando a los candidatos. ¿Quién fue el más avanzado? Determinar cuál de estas civilizaciones fue la más avanzada es una tarea compleja y quizás imposible. Cada cultura desarrolló sus propias fortalezas e innovaciones únicas. La civilización del Valle del Indo sobresalió en planificación urbana e infraestructura. La Atlántida, si existió, pudo haber poseído tecnología avanzada que se perdió en el tiempo. Lemuria, aunque probablemente sea un continente mítico,
representa la posibilidad de una herencia cultural compartida en la región del Pacífico. En última instancia, cada civilización hizo contribuciones significativas a la historia y el conocimiento humanos. En lugar de centrarnos en clasificarlas, debemos apreciar los logros únicos de cada cultura. Al estudiar sus restos y reflexionar sobre sus misterios, obtenemos una apreciación más profunda del ingenio y la resistencia de nuestros antepasados. Sección 9. Conclusión. Ecos del pasado. Lecciones para el futuro. La búsqueda de civilizaciones perdidas es un viaje a lo desconocido. Es una búsqueda para descubrir los secretos del pasado y comprender nuestro lugar en el gran tapiz de la historia. Si bien es posible que nunca conozcamos el alcance total de sus logros, los restos de estas culturas antiguas nos inspiran a ampliar los límites de nuestro propio conocimiento. Al estudiar el pasado, podemos aprender de los éxitos y fracasos de quienes nos precedieron. Podemos obtener una nueva perspectiva sobre nuestra propia civilización y los desafíos que enfrentamos. Los ecos de los mundos perdidos nos recuerdan que incluso las civilizaciones más grandes no son inmunes a las fuerzas del cambio y al paso del tiempo.